Por favor. Gracias a todos los que hoy nos visitan, nuestros candidatos a senador, el licenciado César Camacho, a quien de veras admiramos con todo corazón. A nuestra amiga Isabel, como ella quiere que le llamemos. ¡Claro! De veras. Admiración para ustedes, gente de trabajo. Y a todos ustedes, quiero empezar hoy agradeciendo a todos los que hoy nos acompañan de San Miguel Mimiapan. De Santa María Solotepec. Yo lo recibo con un fuerte abrazo y un cordial saludo de todos mis compañeros que usted ve. Son personas de verdad. Y vamos a ganar. Queremos ganar ahora sí. Queremos. Estamos cansados. El mensaje de nuestro querido amigo César Camacho Quirós, candidato al Senado de la República del Estado de México. Gracias de corazón, amigas y amigos. Gracias a Margarita. Aquí está Margarita de Tejocotillos. Estoy seguro que todo lo que dijo es verdad y como si le hubiera dicho cualquiera de los demás. ¿No es cierto? ¡Sí! Porque Margarita habló con el corazón, le puso todo el empeño de una vida entregada a servirle a la comunidad, porque la política significa hacer que a los demás les vaya bien. Por eso Xonacatlán es un municipio al que ya le toca un buen gobierno. Ya basta de quienes no pudieron o no supieron, simplemente no le dieron buenas cuentas al municipio. Pero en su mes se lo hallarán. ¡Ya se les acabó! Vamos a ganar porque lo van a hacer ustedes. Porque esta hazaña no les resulta ajena a las mujeres y a los varones de Xona, como le decimos cariñosamente, la capital del peluche, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Claro! Por eso me da mucho gusto venir aquí a cerrar filas con ustedes. Hace muchos años que conozco Xona. Tengo amigas y amigos muy antiguos y tengo la posibilidad de hacerme de nuevos amigos. Y la única manera de hacerlo es comprometerse, trabajar juntos y dar buenos resultados. Por eso para Fernando Alberto y para mí, que queremos tener una oportunidad para ir al Senado, esta es una buena tarde para comprometerse. Esta es una buena tarde para decirles, somos equipo, somos familia y lo vamos a lograr juntos. La victoria no es solo una posibilidad, la victoria es lo único a lo que podemos aspirar y lo vamos a conseguir entre todos. Me da mucho gusto acompañar a Isabel, que es una mujer extraordinaria. Una mujer que no obstante su sólida preparación académica y su largo historial de servicio, es una persona sencilla. Es una gente como nosotros. Es alguien que sabe escuchar y tiene ganas de que escuchando se le haga caso a los que se le escuchan. Por eso, quien tiene esta actitud no va a fallar nunca. Y además lo va a hacer porque ha hecho del servicio público una vocación de vida.
Lo va a hacer porque es una mujer que trabaja de manera incansable. Y lo va a hacer de la mano de otra mujer que ha estado trabajando y esperando su turno. Y su turno ya le llegó. Se lo ha ganado a pulso y hoy es candidata. Y mañana Michelle va a ser nuestra presidenta municipal. ¡Claro que sí! Xonacatlán lo que necesita es un gobierno de puertas abiertas. Un gobierno sensible. Un gobierno que entienda, un gobierno que interprete correctamente lo que a la comunidad le hace falta. Por eso me da mucho gusto que en ella conjuguen dos factores que son muy importantes en la política de hoy. El primero, su condición de mujer. Porque donde hay mujeres hay trabajo. Donde hay mujeres hay compromiso. Hay honradez y hay resultados. Por eso esta sociedad tiene futuro, porque le está dando el lugar que merecidamente deben tener las mujeres. Y ella encabeza una planilla muy equilibrada, mitad mujeres, mitad varones, como es la sociedad de Xona y del Estado de México. Gente joven y gente con experiencia, para que nos den chance a los que ya no nos cosemos al primer hervor, ¿no es cierto? Todos somos necesarios, sobre todo en la comunidad. Todo mundo tiene un lugar, porque para todo mundo hay un trabajo. Pero primero necesitamos ganar, para que en Xona se empiece a escribir un nuevo capítulo de la historia local. Un capítulo caracterizado por las ganas de servir, por el compromiso con la gente, no con los partidos, por el compromiso con México, por el compromiso con nuestros niños y nuestros jóvenes, que merecen vivir mejor que como hemos vivido nosotros, con el compromiso por hacer que se administren los recursos de todos con verticalidad, con transparencia, sabiendo cuánto recauda el municipio, cuánto le da el gobierno del estado y cuánto se invierte en las obras y en los servicios públicos. En pocas palabras, un gobierno para la gente. Pero para que todo esto ocurra, primero necesitamos ganar. Y para ganar hay que organizarse. Y para organizarse hay que tener líderes. Y esta tarde, este es un encuentro de líderes. No de quienes tienen un nombramiento, sino quienes se han ganado el liderazgo por su conducta, por su actitud recta, por su entrega y su trabajo a favor de la comunidad y del partido, porque son gente congruente en quienes los demás creen. Por eso ustedes van a liderar el triunfo, lo mismo en Tejocotillos que en Solotepec, aquí en la cabecera, en todas partes de Xonacatlán. Por eso el triunfo va a ser de todos y por eso el Palacio Municipal va a estar al servicio de todo el pueblo de Xonacatlán. Amigas y amigos, esta es labor de equipo. Por supuesto que en la planilla hay gente brillante. Todo el mundo trae un liderazgo y todo el mundo trae sus votos. Todo el mundo se compromete y todo el mundo hace que los demás se sientan bien representados. Es una labor de equipo, porque hoy tenemos que hacer que aquí se ganen 5 cargos de elección popular en juego. Pero la gran república se construye desde abajo, desde lo local, desde lo municipal. Y de allí para arriba vamos a ganar la diputación local y vamos a ganar la diputación federal, y lo más importante, vamos a contribuir desde Xonacatlán a ganar la presidencia de la república. ¡Claro que sí! Amigas y amigos, como dije que esta es labor de equipo,
comprometerme junto con Alejandra del Moral, que es una chica extraordinaria, ejemplar, trabajadora, mujer de resultados, como lo son ustedes, amigas y compañeras, para que junto con Isabel en el Congreso de la Unión llevemos la voz de la gente de Xonacatlán y del Estado de México. Y algo muy importante, y es compromiso, y estoy seguro que Isabel me va a secundar. Cada año se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, ¿qué hacer con el dinero que es de todos los mexicanos? Y no es que Xonacatlán quiera tener de más, pero no debe permitir tener de menos, sino lo que en justicia merece, para que Michelle tenga con qué hacerle frente a los problemas de la gente trabajadora de Xonacatlán. Por eso, junto con Isabel, con el respaldo a Isabel como ella lo merece, vamos a procurar que haya los recursos suficientes para que a Xonacatlán le vaya bien y que Michelle dé buenos resultados. ¿Cómo la ven? La política se diseña con la cabeza. Hacemos cuentas, nos organizamos, hacemos estrategias, pero la política se ejecuta con el corazón, con entusiasmo, con ganas, con ansias de ganar. Y eso es lo que le sobra a la gente de Xonacatlán. Ganas de ganar para servir, porque de otro modo no se entiende la representación política. Vamos pues, amigas y amigos, a merecernos la confianza. Vamos pues, amigas y amigos, no a vencer a nadie, sino a tener una oportunidad para estar a la altura de las expectativas de la gente de Xonacatlán. Yo le doy no solo mi expresión de respeto a Michelle, sino todo nuestro respaldo. Somos compañeros y amigos y deseo fervientemente que gane para que Xonacatlán inicie una época brillante de la historia de este gran pueblo. ¡Que viva Xonacatlán! Tenemos el uso de la palabra. Solamente César Camacho Quirós conoce ampliamente, profundamente al Estado de México, palmo a palmo. Le podemos preguntar por cualquier necesidad en el Estado, le podemos preguntar por cualquier lugar del Estado de México, por cualquier municipio, por cualquier localidad, por nombres de los líderes que habitamos en el Estado de México, hombres y mujeres. Y nos va a dar razón. César Camacho Quirós conoce el Estado de México. Van a ver cómo les va a ir a estos bribones. Hijos de la